Hola a todos, mi nombre es Oscar, estudio en la Universidad Panamericana del Puerto, en la Facultad de Educación y Humanidades. Estudio la carrera de Idiomas Modernos, mención Inglés. En esta oportunidad estaré desarrollando en este breve video los enfoques conductistas, humanistas y cognitivistas en el aprendizaje o aplicados al aprendizaje. Bueno, para comenzar es necesario establecer que estos enfoques provienen de corrientes psicológicas, es decir, teorías desarrolladas en el campo de la psicología que tienen estos mismos nombres, es decir, el conductismo, el humanismo y el cognitivismo. Para poder comprender cómo cada una de ellas impacta en el proceso de aprendizaje y cómo han contribuido a moldear los distintos esquemas que existen hoy en día, para la enseñanza es necesario comprender las bases de las teorías en el campo psicológico como tal. Así que de esta forma haré un breve recuento en resumen, de estas teorías en el campo psicológico y luego conversaré de su aplicación hacia el concepto de aprendizaje y más directamente en la enseñanza como tal. Entonces, dando comienzo con el conductismo. El conductismo es entonces esta rama, esta teoría psicológica que se concentró en el estudio de aquello que era medible y observable y que se pudiera estudiar en un laboratorio. Es decir, limitó o digamos enfocó el estudio psicológico en fenómenos que se pudieran medir y trabajó en estos experimentos principalmente con la dinámica de estímulo-respuesta. ¿Qué efecto tiene un estímulo en un animal? Ya que principalmente se hicieron estos estudios con distintos tipos de animales, desde ratas a palomas y bueno, otros tipos de animales. Sus principales autores fueron Watson, Pavlov y Skinner. Estos últimos son los responsables o los padres del condicionamiento clásico, en el caso de Pavlov, y del condicionamiento operante, por parte de Skinner. Ahora bien, los aportes del conductismo o el enfoque del conductismo en lo referente al aprendizaje tiene que ver en que desde la perspectiva de esta teoría, el aprendizaje se mide entonces como un cambio en la conducta, como un cambio de conducta. Entonces, ¿qué tipo de factores podía tener en cuenta? O qué se podía reforzar según esta teoría, la importancia del reforzamiento positivo para alterar una conducta, y es como veníamos viendo, como un estímulo altera una conducta, que se considera aprendizaje bajo este enfoque. Entonces, métodos que se utilizaban podían ser repetición, premios como refuerzo positivo o castigos. Pero ¿cómo se aplica todo esto al aprendizaje? El principal aporte del conductismo son ciertos principios, como por ejemplo el tema de la búsqueda de lo medible y de lo objetivo, es decir, ciertos modelos de evaluación, como por ejemplo las calificaciones, la idea de evaluar cuantitativamente el aprendizaje, tiene su raíz en esta teoría, en los principios del conductismo. Entonces, al igual que las calificaciones, las evaluaciones, y respecto a formas de enseñanza como tal, tiene que ver con la automatización de habilidades por medio de prácticas como las que mencionamos anteriormente, es decir, repetición, refuerzo positivo, castigo, en el punto de vista de enseñanza, por supuesto, y de la formación de hábitos.
Entonces, su aporte principal al esquema educativo actual o al aprendizaje y a la pedagogía es el control y la medición objetiva del aprendizaje. Muy bien, entonces continuamos con el enfoque humanista que proviene de la teoría del humanismo. Entonces, el humanismo surge en cierta forma en contraposición al conductismo. Cuando el primero, es decir, cuando el conductismo se enfocó en aquello que se podía medir en un laboratorio, el humanismo puso su enfoque en lo contrario, en aspectos de la psicología humana que habían quedado apartados o que no se les dio importancia o enfoque en el conductismo, los cuales son las emociones, los sentimientos y las experiencias relacionadas a la subjetividad humana. Es decir, cosas que no son cuantificables. Entonces, por ejemplo, conceptos como el amor, la esperanza o el mismo miedo habían sido catalogados por el psicoanálisis como síntomas patológicos. Pero en cambio, el humanismo introdujo el cambio en la percepción de estas cosas, catalogándolas como parte natural de la experiencia humana. Entre sus autores destacados están Maslow y Roger. En el caso de Maslow, él desarrolló la famosa pirámide de las necesidades o la pirámide de Maslow, el cual es un esquema que consiste o que organiza las necesidades de todos los animales, comenzando por las más fundamentales y a medida, por ejemplo, como la comida, el sueño, etc. Y como estas necesidades van escalando y una vez que se sacian las necesidades básicas, entonces el individuo puede puede aspirar a satisfacer necesidades más elevadas, donde el último piso de la pirámide, es decir, el más básico, es las necesidades básicas, de nuevo como comida, etc. Y el más alto son las necesidades espirituales o de autorrealización. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene esta corriente para el aprendizaje? Pues se puede ver ya muy claramente, pues porque como pone un enfoque en la experiencia humana, entonces esta corriente no se centró como las bases conductistas que acabamos de observar en la medición objetiva del aprendizaje, sino en el proceso de aprendizaje y cómo era ese proceso o la experiencia de ese proceso para su protagonista, es decir, el estudiante. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que a través de las bases generadas por esta teoría, por el humanismo, se puso en evidencia la importancia de aspectos como la motivación intrínseca, la autoestima, la empatía en el proceso de aprendizaje y cómo estos aspectos podían favorecer o afectar negativamente el aprendizaje dependiendo pues de su estado. Y poniendo un ejemplo muy concreto, un estudiante que se encuentra desmotivado anímicamente por el suelo, así aplique las estrategias de aprendizaje basadas en el conductismo, como la repetición, buscando hacia la memorización o el cambio de conducta, la respuesta o el producto de ese esfuerzo va a estar afectada muy negativamente por ese estado, precisamente por ese estado de malestar interno emocional. Además, propone al docente, o se propuso el cambio del docente desde una vista antes más autoritaria
a un docente como un facilitador, un orientador en el proceso de aprendizaje. Entonces, de acuerdo a esta teoría, el aprendizaje comienza a enfocarse como algo personal, como algo vinculado al clima emocional. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente, ¿cómo vemos esto aplicado como tal en la enseñanza? En una búsqueda de ambientes seguros para el aprendizaje, seguros no desde el punto de vista físico-logístico, no únicamente quiero decir, sino seguros en el sentido de que se promueva la libre expresión de los estudiantes, la expresión de la curiosidad, el refuerzo al animar ese proceso interno de búsqueda del saber en los estudiantes. Y promoviendo un desarrollo integral, no solamente en el cambio de conducta, de pasar de no hacer algo correctamente, entre comillas, a tener ese cambio por medio de estímulos, sino tomar en cuenta toda esta multitud de factores internos, emocionales, personales, como puntos que favorecen, no solamente favorecen al proceso, o sea, no solamente representan un beneficio, sino que cambia toda la concepción a algo integral y más cercano a la verdadera experiencia humana. Bueno, para finalizar, conversaremos brevemente sobre el enfoque cognitivista, que proviene del cognitivismo. Esta es una teoría que surge en la década de los años 50 y su enfoque está en el procesamiento de la información. Según esta teoría, en sus bases teóricas, la información se adquiere a través de los sentidos, se procesa, ocurre un proceso de procesamiento interno en la mente y se genera una respuesta externa. Entonces, esto es muy importante. Sus principales exponentes fueron Bronner y Miller. Entonces, en esta teoría también ellos diferenciaron a la mente de la conducta como procesos separados. Y nuevamente en esta teoría, la mente afecta a la conducta, generando enfoques de pensamiento que producen el aprendizaje. Entonces, bueno, ¿por qué es cuál es el aporte de esta corriente a el tema del aprendizaje? Que si el primero se basa, el conductismo, en el cambio de comportamiento, el segundo en la experiencia integral humana, este tiene su enfoque en el funcionamiento de la mente y busca comprender los procesos internos que se dan para construir el conocimiento. Es decir, Bronner y Miller pusieron atención en aspectos en el estudio del cómo y hasta qué límite se puede procesar la información, haciendo experimentos tanto en animales como en humanos para determinar este tipo de cosas, en aspectos como la atención, la memorización, la organización interna de la información, jerarquización, etc. Entonces, nuevamente, ¿cómo se aplica esto al aprendizaje o qué concepción hay del aprendizaje bajo esta teoría? Como un proceso activo de procesamiento de información y que pasa por todas estas distintas fases que mencionaba, de la atención, la concentración, la organización de la información, etc. Entonces, esto tiene grandes aplicaciones en el ámbito educativo
principalmente respecto a las estrategias cognitivas, es decir, estrategias de enseñanza basadas en estos conceptos para precisamente potenciar áreas específicas del procesamiento de la información. Estrategias de enseñanza para potenciar la atención, para potenciar el razonamiento, y esto es estrategias de enseñanza y estrategias de evaluación. Entonces, ¿por qué estas tres corrientes son tan importantes en la pedagogía y el aprendizaje hoy en día? Pues la clave está en que son complementarias entre sí. Cada una exploró, indagó e hizo hallazgos en distintas aristas del proceso de aprendizaje. Todas tuvieron una concepción única del aprendizaje, que vista uniendo cada una de estas piezas permite tener un entendimiento mucho más amplio de qué es lo que verdaderamente significa aprender y qué cantidad de estrategias se pueden aplicar para generar ese aprendizaje. Así que bueno, esto ha sido todo lo que tenía para compartir en el día de hoy. Gracias por acompañarme y nos veremos en el próximo video. Hasta luego.